Deja que tu marido gane dinero para comprar un apartamento primero, y no vivan a mis expensas. Le grité a mi nuera con una fuerza que ni yo misma sabía que todavía tenía en el pecho. Él va a comprar la propia casa y después va a dar las llaves a quien quiera. Y nadie entrará en mi casa sin mi permiso. La reacción de ella después de eso fue gracioso de ver. Verónica se quedó congelada en medio de la sala, mi sala, con la boca abierta como si acabara de recibir una bofetada invisible. Sus ojos se agrandaron, las mejillas se le pusieron rojas, y por un segundo pensé que iba a explotar allí mismo. Pero lo que vino después no fue un grito. Fue algo peor. Fue una sonrisa. Una sonrisa fría, calculada, que me recorrió la columna como un escalofrío en pleno verano. «Miguel, querido, ¿me estás oyendo?», susurró ella con esa voz melosa que usaba cuando quería manipularlo. «Tu madre acaba de decir que no somos bienvenidos en su casa. Que somos una carga. Después de todo lo que hemos hecho por ella». Mi hijo levantó la vista del teléfono apenas un segundo, con ese gesto cansado de quien ya no quiere involucrarse en nada. «Mamá, no empieces», dijo con un suspiro. «Verónica tiene razón. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Deberías estar agradecida de tener compañía». Agradecida. Esa palabra me cayó como un bloque de cemento en el estómago. Agradecida de que hubieran invadido mi hogar. Agradecida de que hubieran convertido mi vida en un infierno silencioso. Agradecida de que me trataran como una extraña en el único lugar que era mío. Debí haberlo visto venir desde el principio. Debí haber cerrado la puerta aquella tarde de lluvia cuando Miguel apareció con 2 maletas grandes, los ojos cansados y esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, es solo por unos días», me había dicho. «El apartamento que rentamos tiene un problema de humedad. Nos están haciendo la reparación. 1 semana, máximo 2. 2 semanas se convirtieron en un mes. Un mes se convirtió en 3. Y ahora, 6 meses después, ya no reconocía mi propia casa. Las cortinas de flores que mi difunto esposo me había regalado en nuestro aniversario habían desaparecido. En su lugar, colgaban unas telas grises y frías que Verónica había comprado sin siquiera preguntarme. Los cuadros de la pared, esos que había coleccionado durante años en cada viaje que hice, estaban apilados en el garaje. Verónica dijo que eran viejos, que no combinaban con la decoración moderna que ella quería. Decoración moderna. En mi casa. Cada mañana me despertaba con el ruido de los tacones de Verónica caminando por el pasillo como si fuera la dueña del lugar. Reorganizaba mis ollas en la cocina, cambiaba mis productos de lugar en el baño, movía mis libros de la mesita donde siempre los dejaba. Cuando le pedí que por favor no tocara mis cosas, me miró con esa expresión de falsa preocupación y dijo: «Maristela, a tu edad es normal que te cueste adaptarte a los cambios. Pero no te preocupes, yo me encargo de todo. Me encargo de todo». Como si yo fuera incapaz. Como si 75 años de vida me hubieran convertido en una inválida mental. Lo peor no era Verónica. Lo peor era Miguel. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, el hombre al que le había dado todo, cada dólar que gané limpiando casas ajenas para pagarle la universidad, cada noche de desvelo cuando estuvo enfermo, cada sacrificio que hice en silencio para que él tuviera una vida mejor que la mía. Ese mismo hijo ahora me miraba como si yo fuera un estorbo. «Mamá, tienes que ser más flexible», me decía cada vez que yo intentaba hablar con él. «Verónica solo quiere ayudar. Está haciendo que esta casa se vea mejor. Mejor». Como si mi vida entera necesitara ser mejorada por una mujer que llegó hace 6 meses y decidió que nada de lo mío tenía valor. Recuerdo la primera vez que sospeché que algo no estaba bien. Fue un martes por la tarde. Yo había salido a hacer las compras del mes, como siempre hacía los martes. Cuando regresé, cargando las bolsas pesadas porque Miguel ya ni siquiera se ofrecía a ayudarme, encontré a Verónica en mi habitación. En mi habitación. Estaba parada frente a mi armario, pasando las manos por mis vestidos como si estuviera evaluando qué quedarse y qué tirar. «¿Qué haces aquí?», le pregunté desde la puerta, todavía sin aliento por subir las escaleras con las compras. Ella se volteó con esa sonrisa suya, esa que nunca llegaba a los ojos. «Ay, Maristela, me asustaste. Solo estaba viendo si necesitas ayuda para organizar tu ropa. Tienes muchas cosas viejas aquí. Podríamos donarlas y hacer espacio». «¿Espacio? ¿Para qué? ¿Para quién?».
No necesito que organices mi ropa, le dije, intentando mantener la calma. Por favor, sal de mi habitación. Por supuesto, respondió ella, pero antes de salir se detuvo en la puerta y agregó, ¿sabes? Miguel y yo estábamos pensando que deberías quedarte en la habitación de abajo. Es más pequeña, sí, pero tiene menos escaleras. A tu edad, subir y bajar todo el día no es bueno para las rodillas. Esta habitación principal la podríamos usar nosotros. Es más amplia y Miguel necesita espacio para trabajar desde casa. Me quedé sin palabras. Literalmente sin palabras. Estaba sugiriendo que yo dejara mi habitación, la habitación donde había dormido durante 30 años, donde mi esposo había muerto en mis brazos, donde había llorado todas mis penas y celebrado todas mis alegrías, para que ella y Miguel pudieran instalarse como si fueran los dueños. Esta es mi habitación, logré decir finalmente. Y esta es mi casa. Verónica inclinó la cabeza con esa expresión de falsa compasión que tanto odiaba. Claro que es tu casa, Maristela. Nadie está diciendo lo contrario. Solo estamos tratando de hacer que sea más cómoda para todos. Pero si quieres ser egoísta y pensar solo en ti, adelante. Egoísta. Me llamó egoísta en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando las risas de Miguel y Verónica en la sala, el sonido del televisor que habían comprado sin preguntarme y habían instalado en la pared donde antes estaba el retrato de mis padres. Escuché cuando subieron las escaleras, cuando entraron a la habitación de invitados que ahora era suya, cuando cerraron la puerta y el silencio finalmente llenó la casa. Pero no era mi silencio. Era el silencio de una casa que ya no me pertenecía. Los días siguientes fueron peores. Verónica empezó a invitar a sus amigas sin avisarme. Llegaban en grupos de 3 o 4, con sus risas escandalosas y sus copas de vino, ocupando mi sala como si fuera un club social. Movían mis muebles para hacer espacio, usaban mis platos buenos, los que solo sacaba en ocasiones especiales, y los dejaban sucios en el fregadero para que yo los lavara. Una tarde, una de ellas, una mujer de cabello rubio platinado y uñas larguísimas, me vio pasar por el pasillo y me dijo, «Ay, qué linda la mamá de tu esposo, Verónica. Debe ser un amor vivir con ella y que te ayude con todo». Verónica soltó una risa. «Sí, es toda una experiencia. Aunque a veces se pone un poco difícil, ya sabes cómo son a esa edad. Pero hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos». Como si yo fuera una carga que ellos soportaban por caridad. Me encerré en mi habitación y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la humillación, por la impotencia, por ver a mi hijo convertido en un extraño que permitía que su esposa me tratara como basura. Pero las lágrimas se me secaron cuando escuché voces en el pasillo. Era tarde, pasada la medianoche. Me acerqué a la puerta y la entreabrí apenas 1 centímetro. «Ya casi está todo listo», decía Verónica en voz baja. Mi amiga la abogada dijo que con los papeles que le di, podemos demostrar que ella ya no está en condiciones de manejar sus propios asuntos. Demencia senil, pérdida de memoria, comportamiento errático. Todo está documentado. Miguel guardó silencio por un momento. Escuché el crujido de la madera bajo sus pies mientras caminaba de un lado a otro. «¿Estás segura de que funcionará?», preguntó finalmente, con esa voz que usaba cuando tenía dudas pero ya había tomado la decisión. «Por supuesto que funcionará», respondió Verónica con una confianza que me heló la sangre. «Tengo videos de ella olvidando cosas, de cuando se confunde con las fechas. Tengo testigos que dirán que a veces no sabe ni qué día es. Con eso y un certificado médico que puedo conseguir fácilmente, un juez nos dará la tutela. Y una vez que tengamos la tutela, la casa pasa a nuestro nombre. Legalmente». Sentí que las piernas se me doblaban. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Estaban planeando quitarme todo. No solo mi casa, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y lo peor de todo era que mi hijo, mi propio hijo, estaba de acuerdo. «No sé, Verónica», dijo Miguel con un suspiro. «Me siento mal haciendo esto. Es mi madre». «Ay, mi amor», respondió ella, y pude imaginar perfectamente cómo le acariciaba el rostro con esas manos de uñas perfectas. «Tu madre tuvo su vida. Ahora nos toca a nosotros. Esta casa vale más de $300,000. ¿Sabes todo lo que podríamos hacer con ese dinero? Podríamos viajar, comprar un auto nuevo, invertir.
No podemos dejar que se desperdicie en una vieja que ni siquiera la aprecia. Una vieja que ni siquiera la aprecia. Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos. Además, continuó Verónica, no es como si la fuéramos a dejar en la calle. Podemos conseguirle un lugar en una de esas residencias. Hay unas muy buenas donde estará bien cuidada. Hasta tendrá compañía de gente de su edad. Probablemente sea mejor para ella que vivir aquí sola y amargada. Sola y amargada. Así es como me veía mi nuera. Así es como había convencido a mi hijo de verme. Está bien, dijo Miguel finalmente. Hagámoslo. Pero tiene que ser discreto. No quiero que el resto de la familia se entere hasta que todo esté hecho. Descuida, respondió Verónica, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Nadie se enterará hasta que sea demasiado tarde para hacer algo. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. Me quedé ahí, en la oscuridad de mi propio cuarto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No lloré. No grité. No hice nada que pudieran escuchar. Solo me senté en el borde de mi cama, con las manos temblando sobre mi regazo, y por primera vez en mi vida, sentí miedo real de mi propio hijo. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Bajé a desayunar, preparé café, puse la mesa como siempre hacía. Verónica apareció en la cocina con su bata de seda rosada, bostezando y estirándose como si fuera la reina del castillo. «Buenos días, Maristela», dijo con esa dulzura falsa. «¿Dormiste bien?» «Muy bien», respondí sin mirarla a los ojos. Serví el café en las tazas, las mismas tazas de porcelana que mi madre me había dejado cuando murió. Verónica tomó su taza y le dio un sorbo, arrugando la nariz. «Este café está muy cargado. ¿No te he dicho que me gusta más suave?» «Lo siento», dije automáticamente, odiándome a mí misma por disculparme en mi propia cocina. «No importa», suspiró ella, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco que me hizo estremecer. «De todas formas, tengo que salir temprano hoy. Tengo una cita importante. Una cita importante. Probablemente con su amiga abogada. Probablemente para seguir planeando cómo robarme mi vida». Miguel bajó poco después, ya vestido para el trabajo con su traje gris que yo le había planchado la noche anterior. Me dio un beso rápido en la mejilla, un gesto mecánico sin afecto real, y se sirvió café sin decir palabra. Los observé desayunar en silencio, estos dos extraños que habían tomado control de mi casa, de mi rutina, de mi existencia entera. Verónica revisaba su teléfono con una sonrisa en los labios. Miguel leía las noticias en su tableta. Ninguno de los dos me dirigió la palabra después del saludo inicial. Así era todas las mañanas ahora. Yo era invisible. Un fantasma en mi propia casa. Cuando se fueron, finalmente pude respirar. Lavé los platos, limpié la mesa, y luego me quedé parada en medio de la cocina, mirando alrededor como si la viera por primera vez. Las paredes que había pintado de amarillo claro porque me recordaban al sol. Los azulejos que había elegido uno por uno en la tienda. La ventana sobre el fregadero desde donde podía ver el jardín que había cultivado durante años. Todo esto era mío. Lo había pagado con mi sudor, con mis manos agrietadas de tanto limpiar casas ajenas, con mis rodillas adoloridas de tanto arrodillarme a fregar pisos que no eran míos. Había trabajado doble turno durante años para pagar la hipoteca de esta casa después de que mi esposo muriera y me dejara sola con un niño de 8 años y una montaña de deudas. Esta casa era más que 4 paredes y un techo. Era mi vida entera. Era la prueba de que había sobrevivido. De que había triunfado a pesar de todo. Y ahora querían quitármela. Fui a mi habitación y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos vieja. Adentro guardaba todos mis documentos importantes. La escritura de la casa a mi nombre, mi testamento, los papeles del seguro, las cartas que mi esposo me había escrito antes de morir. Revisé cada papel con cuidado, asegurándome de que todo estuviera en orden. La escritura estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Miguel no tenía ningún derecho legal sobre esta propiedad. Pero si Verónica conseguía que un juez declarara que yo no estaba en condiciones mentales de manejar mis asuntos, podrían quitarme ese control. Tenía que actuar. Pero tenía que ser inteligente. Esa tarde, mientras Verónica todavía estaba fuera, llamé a Francisco, mi abogado. Francisco había sido amigo de mi esposo,
un hombre de 60 años con canas en las sienes y una reputación impecable. Cuando le expliqué la situación, escuché cómo su respiración se volvía pesada al otro lado de la línea. Maristela, esto es grave, dijo con voz seria. Si ellos presentan una solicitud de tutela y tienen documentación médica falsa, aunque sea inventada, puede complicarse mucho. Necesitas protegerte legalmente lo antes posible. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo como la voz se me quebraba. Primero, necesito que vengas a mi oficina. Vamos a hacer una evaluación médica real con un doctor de confianza que certifique que estás en plenas facultades mentales. Segundo, vamos a reforzar tu testamento y dejar muy claro quién tiene derecho sobre qué. Tercero, y esto es importante, necesitas evidencia de lo que están haciendo. Grabaciones, mensajes, cualquier cosa que demuestre que te están manipulando. Grabaciones, repetí en voz baja. Sí. Si tienes pruebas de que están planeando un fraude, podemos actuar antes de que ellos lo hagan. ¿Crees que puedes conseguir esas pruebas? Puedo intentarlo, respondí. Bien. Ven a verme mañana a las 10 de la mañana. Y Maristela, una cosa más. No les digas nada de esto. Ni una palabra. Si sospechan que sabes lo que están planeando, podrían acelerar sus planes. Entendido. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Miré alrededor de mi habitación, este espacio que había sido mi refugio durante tantos años, y me di cuenta de que ya no me sentía segura ni aquí. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero también había algo más. Algo frío, algo calculador, algo que nunca había sentido antes. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas. No. Era algo más profundo, más peligroso. Era la rabia silenciosa de una mujer que había sido subestimada toda su vida y que finalmente estaba cansada de agachar la cabeza. Esa noche, cuando Verónica y Miguel regresaron, los escuché hablar en la sala. Me quedé en la cocina, fingiendo lavar los platos que ya había lavado 2 veces, solo para poder escuchar. Ya hablé con la doctora, decía Verónica. Me debe un favor. Va a hacer el certificado médico sin siquiera examinarla. Solo necesita que le pase algunos ejemplos de comportamiento errático. ¿Y cómo vas a conseguir esos ejemplos?, preguntó Miguel. Ya los tengo, respondió Verónica con una risa que me revolvió el estómago. ¿Recuerdas cuando le pregunté qué día era y se confundió? Lo grabé. ¿Y cuando olvidó dónde había puesto sus lentes? También lo grabé. Tengo como 10 videos así. Parecen inocentes, pero cuando los juntas y los presentas de cierta manera, pintan un cuadro perfecto de demencia senil. Miguel soltó un silbido bajo. Eres buena en esto. Tengo que serlo, mi amor. No vamos a desperdiciar esta oportunidad. Esta casa es nuestra salida. Es nuestro futuro. Apreté el trapo de cocina entre mis manos, tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Seguí fregando el mismo plato una y otra vez, manteniendo el ruido del agua corriendo para que no sospecharan que estaba escuchando cada palabra. ¿Y qué pasa con Lilia?, preguntó Miguel de repente. Nuestra hija no es tonta. Va a darse cuenta de lo que estamos haciendo. Lilia tiene 16 años, respondió Verónica con desdén. Está más preocupada por sus redes sociales y sus amigos que por lo que hagamos nosotros. Además, cuando tenga su propio cuarto grande en esta casa, con baño privado y todo, se le olvidará cualquier duda que tenga. No estés tan segura, murmuró Miguel. Lilia y mi madre siempre han sido cercanas. Pues entonces tendrás que hablar con tu hija y dejarle claro de qué lado debe estar, dijo Verónica con firmeza. Esta es nuestra familia, Miguel. Nosotros 3. Tu madre ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Cerré el grifo del agua y me quedé inmóvil, mirando mi reflejo distorsionado en el plato mojado. Mi madre ya tuvo su tiempo. Como si yo fuera un libro terminado que había que guardar en el estante y olvidar. Subí a mi habitación sin hacer ruido. Saqué mi teléfono, ese que Miguel me había regalado el año pasado diciendo que era importante que estuviera conectada, aunque nunca me llamaba. Busqué entre las aplicaciones hasta encontrar la de grabación de voz. La próxima vez que hablaran, yo estaría lista. No tuve que esperar mucho. 2 días después, un jueves por la tarde, escuché que Verónica hablaba por teléfono en el jardín. Pensaba que yo estaba en mi habitación durmiendo la siesta,
como había empezado a hacer últimamente, no porque estuviera cansada, sino porque era la única manera de escapar de su presencia. Me asomé por la ventana de la cocina. Verónica caminaba entre las hortensias que yo había plantado hacía 5 años, con el teléfono pegado a la oreja y una copa de vino en la otra mano. Mi vino. De la botella que guardaba para ocasiones especiales. Saqué mi teléfono, activé la grabadora, y la acerqué a la ventana entreabierta. Sí, mami, todo va según lo planeado, decía Verónica. La vieja no sospecha nada. Sigue pensando que esto es su casa y que tiene algún tipo de control. Es patético, en serio. Silencio mientras escuchaba a su madre al otro lado. No, no me da lástima, continuó Verónica. ¿Por qué debería? Ella vivió su vida. Tuvo su casa, su esposo, su hijo. Ahora nos toca a nosotros. Además, no es como si la estuviéramos matando. Solo la vamos a mudar a un lugar donde esté mejor cuidada. Otra pausa. El asilo de San Rafael. Cuesta como $1,200 al mes, pero sale de su propia pensión, así que no es problema nuestro. Y una vez que esté ahí, podemos vender la casa, pagar nuestras deudas, y todavía nos queda suficiente para comprar ese departamento en la playa que vimos. Departamento en la playa. Con mi dinero. Con la casa que yo construí. Ya hablé con la inmobiliaria, siguió Verónica. Dicen que esta casa se puede vender fácil en $350,000. Puede que hasta más si la arreglamos un poco. Le dije a Miguel que convenza a su madre de que necesitamos hacer algunas reparaciones. Así podemos empezar a remodelar antes de que ella se vaya. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Pero mantuve la grabadora activa, capturando cada palabra venenosa que salía de su boca. Mami, tengo que colgar. Miguel está por llegar y tengo que empezar a hacer la cena. Sí, te llamo mañana. Te quiero. Chao. Verónica colgó y se quedó parada ahí, mirando la casa con una expresión que nunca le había visto antes. No era de triunfo ni de alegría. Era de posesión. Miraba mi casa como un depredador mira a su presa antes de devorarla. Me alejé de la ventana y guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Tenía la grabación. Tenía la prueba. Pero necesitaba más. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, bajé sigilosamente a la sala. Sabía que Verónica guardaba su bolso en el sofá, ese bolso de marca que se había comprado con la tarjeta de crédito de Miguel, la misma tarjeta que él pagaba con el dinero que yo le había prestado cuando dijo que estaba pasando por un momento difícil. Abrí el bolso con cuidado. Adentro encontré su teléfono, su billetera, maquillaje y una carpeta delgada de color manila. La saqué y la abrí. Lo que vi me quitó el aliento. Eran documentos. Formularios legales ya casi completados. Solicitud de tutela por incapacidad mental. Certificado médico preliminar firmado por una tal doctora Mariana Esteves, fechado para dentro de una semana. Declaraciones juradas de supuestos vecinos que afirmaban haberme visto confundida, desorientada, hablando sola. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero ahí estaba, en papel oficial, con sellos y firmas y un lenguaje legal que haría que cualquier juez me mirara como una pobre anciana que había perdido la cabeza. Saqué mi teléfono y fotografié cada página, cada párrafo, cada firma falsificada. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero las repetí hasta que quedaron claras. Volví a poner todo exactamente como lo había encontrado y subí a mi habitación con el corazón latiendo en los oídos. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando las fotos en mi teléfono, leyendo una y otra vez las palabras que me describían como una mujer senil, incompetente, peligrosa para sí misma. Paciente muestra signos claros de deterioro cognitivo, decía el falso certificado médico. Olvida nombres, fechas, ubicaciones. Presenta episodios de confusión y desorientación. Se recomienda tutela legal inmediata para proteger su bienestar y patrimonio. Proteger mi patrimonio. ¡Qué ironía tan cruel! A la mañana siguiente, salí temprano de casa antes de que Verónica y Miguel se despertaran. Les dejé una nota en la mesa de la cocina. Fui al mercado. Vuelvo al mediodía. Pero no fui al mercado. Fui directo a la oficina de Francisco. Él me recibió con una expresión preocupada. Maristela, te ves terrible. ¿Estás bien? No, no estoy bien, respondí,
y por primera vez en semanas, dejé que las lágrimas salieran. Le mostré las grabaciones, las fotografías de los documentos, todo. Francisco escuchó la grabación completa, revisó cada foto, y su expresión se volvió más seria con cada segundo que pasaba. Esto es fraude, dijo finalmente. Fraude grave. Falsificación de documentos médicos. Intento de apropiación de bienes mediante engaño. Maristela, con esto podemos no solo detenerlos, sino meterlos en serios problemas legales. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, secándome las lágrimas con un pañuelo de papel que él me ofreció. Primero, vamos a ir ahora mismo con el doctor Ernesto Campos. Es un psiquiatra forense de mi confianza. Él te va a hacer una evaluación completa y certificar que estás en perfectas condiciones mentales. Segundo, vamos a presentar una denuncia penal contra tu nuera por falsificación de documentos. Tercero, vamos a solicitar una orden de restricción temporal. ¿Orden de restricción? Para protegerte, explicó Francisco. Con esta evidencia, un juez puede ordenar que tu hijo y tu nuera se mantengan alejados de ti y de tu propiedad mientras se investiga el caso. Pero Miguel es mi hijo, dije, sintiendo como el pecho se me apretaba. Miguel es un adulto que está participando en un intento de fraude contra su propia madre, respondió Francisco con firmeza, pero no sin compasión. Sé que duele, Maristela, pero tienes que protegerte. Si no lo haces, vas a perder todo. Tenía razón. Lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. Pasé las siguientes 3 horas en el consultorio del doctor Campos, respondiendo preguntas, haciendo pruebas de memoria, resolviendo acertijos y ejercicios cognitivos. Al final, él se quitó los lentes y me sonrió. Señora Morales, usted está en perfectas condiciones mentales, dijo el doctor Campos mientras firmaba el certificado. Su memoria es excelente para su edad, su capacidad de razonamiento está intacta, y no hay ningún signo de deterioro cognitivo. Cualquier intento de declararla incapaz sería completamente fraudulento. Guardé ese documento como si fuera oro. Porque lo era. Era mi arma, mi escudo, mi prueba de que yo seguía siendo dueña de mi propia mente y de mi propia vida. Cuando regresé a casa esa tarde, eran casi las 3. Verónica estaba en la sala, rodeada de revistas de decoración y muestras de pintura. Levantó la vista cuando entré. «Llegas tarde», dijo con ese tono de reproche que usaba cada vez más seguido. «Te estuve llamando». «¿Dónde estabas?» «Haciendo diligencias», respondí sin detenerme. Subí directo a mi habitación. «¿Qué tipo de diligencias?», preguntó ella, siguiéndome hasta el pie de las escaleras. «Maristela, cuando salgas tienes que avisarme. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pierdes?» «No me voy a perder», dije sin voltear. «Conozco esta ciudad mejor que tú». Escuché su suspiro exagerado. Así era siempre. Cada cosa que yo hacía era una oportunidad para ella de tratarme como si fuera una niña incompetente. Esa noche, durante la cena, Verónica anunció sus nuevos planes. Había invitado a un contratista para el lunes siguiente. Iba a hacer una evaluación de la casa para ver qué reparaciones necesitaba. ¿Reparaciones?, pregunté, dejando el tenedor en el plato. «Esta casa no necesita reparaciones». «Claro que sí, mamá», intervino Miguel sin siquiera mirarme. «La pintura está vieja, hay humedad en el sótano, las tuberías hacen ruido. Es mejor arreglarlo ahora antes de que empeore». «Yo no autoricé ninguna reparación», dije, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Verónica puso su mano sobre la de Miguel y me miró con esa expresión de falsa paciencia. «Maristela, no tienes que preocuparte por nada de esto. Nosotros nos encargamos. Tú solo relájate y disfruta. Esta es mi casa», dije, levantando la voz más de lo que había planeado. «Yo decido que se arregla y no voy a permitir que traigan a ningún contratista sin mi autorización». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Miguel dejó los cubiertos y me miró con esa expresión de cansancio que tanto me dolía. «Mamá, está siendo difícil otra vez», dijo finalmente. «Solo queremos ayudar. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo un drama?» «No es un drama, Miguel», respondí, sintiendo como las lágrimas me quemaban los ojos pero negándome a dejarla salir. «Es mi casa, mi propiedad. Y ustedes no tienen derecho a tomar decisiones sobre ella sin consultarme». Verónica soltó su tenedor con un golpe seco contra el plato.
¿Sabes qué, Maristela? Tienes razón. Es tu casa vieja, con tu decoración anticuada, con tus muebles desgastados. Pero adivina qué, estamos viviendo aquí también. Y si vamos a estar aquí, por lo menos déjanos hacer que sea un lugar habitable. Se levantó de la mesa y salió de la cocina con pasos fuertes. Miguel me miró un momento, negó con la cabeza, y la siguió. Me quedé sola en la mesa, mirando los platos a medio comer, escuchando sus voces amortiguadas en el piso de arriba. Sabía que estaban hablando de mí. Siempre estaban hablando de mí. Esa noche, mientras la casa dormía, bajé sigilosamente al estudio. Era una habitación pequeña que había sido de mi esposo, llena de sus libros y sus recuerdos. Verónica odiaba ese cuarto. Decía que estaba lleno de polvo y cachivaches inútiles. Pero yo sabía que ahí, en el cajón inferior del viejo escritorio de roble, mi esposo había instalado un compartimiento secreto. Solo yo sabía de su existencia. Moví el cajón con cuidado, encontré el pequeño pestillo escondido, y el falso fondo se abrió. Adentro guardaba cosas importantes, joyas de mi madre, algunos billetes de emergencia, y documentos que nunca había mostrado a nadie. Saqué todo y lo puse en una bolsa de tela. Mañana lo llevaría a la caja de seguridad del banco. No podía arriesgarme a que Verónica encontrara estas cosas. Mientras guardaba todo, escuché un ruido. Me quedé congelada, con el corazón en la garganta. Pasos en el pasillo. Alguien se acercaba. Cerré el compartimiento rápidamente, empujé el cajón a su lugar, y apagué la lámpara del escritorio justo cuando la puerta se abrió. Era Lilia. Mi nieta estaba parada en el umbral, con su pijama de ositos y el cabello recogido en una cola desordenada. Nos miramos en la oscuridad. «Abuela», susurró. «¿Qué haces despierta?» «Podría preguntarte lo mismo», respondí en voz baja. Ella entró y cerró la puerta detrás de sí. En la oscuridad, apenas podía ver su silueta delgada acercándose. «No puedo dormir», dijo finalmente. «Abuela, tengo que hablar contigo». Algo en su voz me alertó. Encendí la lámpara del escritorio en su configuración más tenue. La luz suave iluminó el rostro de Lilia, y lo que vi me partió el corazón. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, olvidando por un momento todo lo demás. Lilia se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. «Yo sé lo que están planeando», dijo con voz quebrada. «Mamá y papá. Sé lo que te quieren hacer». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Qué sabes?» «Lo escuché todo», continuó ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá habla por teléfono todo el tiempo sobre los papeles, sobre declararte incapaz, sobre vender la casa. Abuela, no puedo creer que papá esté de acuerdo con esto. No puedo creer que quieran hacerte eso». Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos entre las mías. Eran manos jóvenes, suaves, tan diferentes a las mías arrugadas y manchadas por el tiempo. «Lilia, escúchame», dije mirándola directamente a los ojos. «Necesito que no digas nada. Necesito que actúes como si no supieras nada. ¿Puedes hacer eso por mí?» Ella asintió, pero las lágrimas seguían cayendo. «No es justo», susurró. «Esta es tu casa. Tú trabajaste toda tu vida por ella». «Lo sé, mi amor. Lo sé». «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a pelear», respondí con una firmeza que sorprendió hasta a mí misma. «Voy a proteger lo que es mío. Pero necesito que confíes en mí y que no digas nada. Si tus padres sospechan que sé lo que están planeando, van a actuar más rápido». Lilia me abrazó con fuerza, enterrando su rostro en mi hombro. Yo también la abracé, sintiendo como su cuerpo temblaba con los sollozos que intentaba contener. En ese momento, ella era la única persona en esta casa que todavía me veía como un ser humano y no como un obstáculo. «Te quiero, abuela», susurró contra mi cuello. «Siempre has sido la única que me escucha de verdad». «Y yo te quiero a ti, mi niña», respondí, acariciando su cabello. «Pase lo que pase, quiero que sepas eso». Nos quedamos así varios minutos, abuela y nieta, abrazadas en la oscuridad del estudio mientras el resto de la casa dormía sin saber que la tormenta estaba a punto de estallar. Cuando Lilia finalmente subió a su habitación, yo me quedé despierta el resto de la noche, planeando. Ya no era solo una cuestión de defender mi casa.
Era una cuestión de dignidad, de justicia, de demostrarles a todos que subestimar a una mujer de 65 años era el error más grande que podían cometer. El lunes llegó el contratista, tal como Verónica había prometido. Era un hombre de unos 40 años, con chaleco reflectante y una tableta en la mano. Verónica lo recibió en la puerta como si fuera la dueña, guiándolo por toda la casa, señalando paredes, ventanas, pisos. Yo lo seguí en silencio, observando. Aquí queremos tirar esta pared para hacer un concepto abierto, decía Verónica señalando la pared que separaba la cocina del comedor. Y en el baño principal, queremos cambiar toda la grifería. Estas cosas son muy antiguas. El contratista tomaba notas, asentía, hacía mediciones. Cuando terminaron el recorrido, Verónica lo llevó a la sala para discutir el presupuesto. Estamos hablando de aproximadamente $45,000, dijo el hombre revisando sus cálculos. Eso incluye materiales, mano de obra, permisos municipales. Podemos empezar en 2 semanas si dan el adelanto del 30%. Perfecto, dijo Verónica sin pestañear. Le confirmo esta semana. Esperé a que el contratista se fuera. Esperé a que Verónica cerrara la puerta con esa sonrisa de satisfacción en el rostro. Entonces hablé. No va a haber ninguna remodelación, dije desde las escaleras. Verónica se volteó, sorprendida de verme ahí. Había pensado que yo estaba en mi habitación. Maristela, no empieces otra vez, dijo con un suspiro cansado. No voy a permitir que hagas ningún cambio en mi casa, continué, bajando los escalones lentamente, aferrándome al pasamanos. Y definitivamente no voy a pagar $45,000 por una remodelación que no necesito ni quiero. Ella cruzó los brazos sobre el pecho. Mira, necesitamos hablar seriamente. Esta casa está cayéndose a pedazos. Si no la arreglamos ahora, va a perder valor. A mí no me interesa el valor de mercado, respondí. Esta casa es mi hogar, no una inversión. Bueno, pues tal vez debería serlo, soltó Verónica, y por primera vez vi la máscara caer completamente. Por primera vez, su verdadero rostro salió a la luz. Tienes una propiedad de más de $300,000 y vives como una pordiosera. ¿Sabes lo que Miguel y yo podríamos hacer con este espacio? ¿Lo que podríamos crear? Ustedes no van a crear nada, dije con voz firme. Porque esta no es su casa. Pues debería serlo, gritó ella, dando un paso hacia mí. Tu hijo se mata trabajando, yo me estoy esforzando por hacer de este lugar algo decente, y tú solo te la pasas quejándote y siendo egoísta. Egoísta, repetí, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Egoísta por querer mantener mi propia casa. Egoísta por no dejar que unos invasores hagan lo que quieran con lo que me costó 30 años de mi vida conseguir. Invasores, se rió ella con amargura. Somos tu familia, Maristela. Pero claro, eso no te importa, ¿verdad? Solo te importan tus cosas viejas y tus recuerdos. Me importa mi dignidad, respondí. Me importa que me respeten en mi propia casa. Y ustedes no me respetan. Me tratan como si fuera un estorbo, como si estuviera en el camino de sus planes. Porque lo estás, dijo Verónica, y la crueldad en su voz era tan pura que me dejó sin aliento. Estás en el camino. Esta casa es demasiado grande para ti, estás demasiado vieja para mantenerla, y francamente, sería mejor para todos si simplemente aceptaras que ya no puedes vivir sola. Puedo vivir perfectamente sola, dije, subiendo el volumen de mi voz. Lo que no puedo es vivir con gente que me quiere robar. ¿Robar? Su voz subió una octava. Nadie te está robando. Estamos tratando de ayudarte, vieja desagradecida. Fuera. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Fuera de mi casa. Tú y Miguel tienen hasta el fin de semana para empacar sus cosas y largarse. El silencio que siguió fue absoluto. Verónica me miró con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?, preguntó lentamente. Que se vayan, repetí, esta vez más calmada pero igualmente firme. No son bienvenidos aquí. Nunca lo fueron. Miguel me pidió quedarse unos días y yo, como tonta, les abrí la puerta. Pero se acabó. Quiero que se vayan. Verónica soltó una carcajada sin humor. No puedes echarnos. Esta es nuestra residencia legal. Tenemos derechos. No tienen ningún derecho, respondí.
Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Y yo les estoy pidiendo que se vayan. Ya vamos a ver qué dice Miguel de esto, dijo ella, sacando su teléfono. Ya vas a ver, vieja loca. Cuando Miguel llegue, vas a tener que disculparte. No me voy a disculpar por defender lo que es mío, dije, y subí las escaleras de regreso a mi habitación, dejándola ahí parada, marcando frenéticamente el número de mi hijo. Media hora después, Miguel irrumpió en la casa como un vendaval. Escuché la puerta principal golpear contra la pared, escuché sus pasos pesados subir las escaleras de dos en dos. Tocó mi puerta con los nudillos, 3 golpes secos y fuertes. Mamá. Abre. Tenemos que hablar. No abrí. Me quedé sentada en mi cama, con las manos cruzadas sobre mi regazo. Mamá, abre la puerta ahora mismo, repitió, esta vez con más urgencia. Vete, Miguel, respondí desde adentro. Ya no quiero hablar contigo. ¿Qué te pasa?, gritó él. ¿Le gritaste a Verónica? ¿Le dijiste que nos fuéramos de la casa? ¿Te volviste loca? No me volví loca, respondí con calma. Solo abrí los ojos. Mamá, abre esta puerta o la voy a tirar, amenazó. Hazlo, dije. Adelante. Tira la puerta de mi habitación en mi casa. Dame una razón más para llamar a la policía. Eso lo detuvo. Escuché su respiración agitada al otro lado de la puerta. No puedes echarnos, dijo finalmente, con voz más controlada. Somos tu familia. Soy tu hijo. Precisamente por eso me duele tanto, respondí, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Porque eres mi hijo y me estás haciendo esto. ¿Hacerte qué?, preguntó, y genuinamente parecía confundido. ¿Cuidarte? ¿Tratar de mejorar esta casa? ¿Preocuparnos por ti? Mentirme, dije. Planear quitarme todo. Declararme incapaz cuando sabes perfectamente que no lo estoy. Silencio. Un silencio largo y pesado. No sé de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz sonaba diferente. Sonaba nerviosa. Sí sabes, Miguel, respondí. Sé todo. Sé de los documentos falsos, sé del plan para vender la casa, sé de la doctora que va a firmar un certificado médico sin siquiera examinarme. Sé todo. Más silencio. Luego, sus pasos alejándose por el pasillo. Verónica, necesitamos hablar, lo escuché decir en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Creo que sabe. Sus voces se convirtieron en murmullos amortiguados. Cerré los ojos y respiré profundo. Había dado el primer golpe. Ahora tenían que saber que no era la vieja tonta que pensaban que era. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada con seguro. Escuché a Verónica y Miguel discutir en voz baja durante horas. Escuché cuando Lilia intentó tocar mi puerta y Verónica le gritó que me dejara sola. Cerca de la medianoche, alguien deslizó una nota por debajo de mi puerta. La recogí con manos temblorosas. Era de Miguel, reconocí su letra inmediatamente. Mamá, necesitamos hablar como adultos. Sé que Verónica a veces puede ser difícil, pero solo quiere lo mejor. No sé qué te han dicho o qué crees que está pasando, pero te aseguro que nadie te quiere hacer daño. Por favor, baja mañana para que podamos aclarar todo esto. Te quiero. Miguel. Doblé la nota y la guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto a las otras evidencias que había estado recolectando. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Verónica y Miguel ya estaban en la cocina. Ella preparaba café con movimientos bruscos. Él leía el periódico, pero no pasaba las páginas. Ambos me miraron cuando entré. Buenos días, dije con voz neutral. Buenos días, mamá, respondió Miguel, dejando el periódico. ¿Dormiste bien? Perfectamente, mentí, sirviéndome una taza de café. Verónica no dijo nada. Solo me observaba con esos ojos entrecerrados, evaluándome, tratando de descifrar qué sabía exactamente y qué estaba planeando. Mamá, sobre lo de ayer, comenzó Miguel, aclarándose la garganta. Creo que hubo un malentendido. Nadie quiere quitarte nada. Esta sigue siendo tu casa. Me senté a la mesa y tomé un sorbo de café antes de responder. Entonces no hay ningún plan para declararme incapaz. Pregunté mirándolo directamente a los ojos. Miguel parpadeó.
Verónica dejó la taza que estaba lavando con un golpe seco. ¿Qué?, preguntó Miguel, pero la sorpresa en su voz sonaba falsa. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi bata. Lo puse sobre la mesa y presioné play en la grabación que había hecho de Verónica hablando en el jardín. Su propia voz llenó la cocina. La vieja no sospecha nada. Sigue pensando que esto es su casa y que tiene algún tipo de control. Es patético, en serio. Vi cómo el color se le iba del rostro a Miguel. Vi cómo Verónica se ponía rígida, con las manos todavía sumergidas en el agua jabonosa del fregadero. Dejé que la grabación continuara. El asilo de San Rafael. Cuesta como $1,200 al mes, pero sale de su propia pensión, así que no es problema nuestro. Miguel se levantó de la mesa tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, interrumpí, deteniendo la grabación. Lo escuché todo. Sé exactamente lo que están planeando. Verónica finalmente reaccionó. Se volteó, secándose las manos en un trapo, con una expresión que era mitad furia, mitad pánico. Nos grabaste, dijo con voz temblorosa. Nos espiaste. En mi propia casa, respondí, defendiendo lo que es mío. Eres una vieja paranoica, escupió ella. Todo esto solo prueba que no estás bien de la cabeza. ¿Qué clase de persona normal graba a su propia familia? ¿Qué clase de familia normal planea robarle todo a su madre? Contraataqué. No te estamos robando, gritó Verónica. Estamos tratando de ayudarte antes de que termines quemando la casa o perdida en la calle sin saber cómo volver. Estoy perfectamente bien, dije, manteniendo la calma que ella había perdido. De hecho, tengo aquí un certificado médico del doctor Ernesto Campos, psiquiatra forense, que confirma que estoy en plenas facultades mentales. Saqué el documento de mi bata y lo puse sobre la mesa. Así que ese certificado falso que tu amiga doctora iba a firmar no va a servir de nada. El silencio que siguió fue como el ojo de un huracán. Miguel tomó el certificado con manos temblorosas y lo leyó. Su expresión pasó de la incredulidad a algo que casi parecía miedo. Mamá, susurró. ¿Fuiste con un abogado? Fui con un doctor, lo corregí. Y sí, también con un abogado. Francisco Mendoza. Él tiene copias de todo. Las grabaciones, las fotografías de los documentos falsificados que encontré en tu bolso, Verónica. Todo. Verónica se aferró al borde del fregadero. Su rostro había pasado de pálido a un rojo intenso. Entraste en mis cosas, dijo con voz temblorosa. Eso es invasión de privacidad. En mi casa, repetí. Donde ustedes viven sin pagar renta, sin mi permiso permanente, planeando robarme. Miguel dejó caer el certificado sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello. Esto es un desastre, murmuró. Verónica, esto es un maldito desastre. No es un desastre, dijo ella, recuperando algo de compostura. Es una malinterpretación. Podemos explicarle a cualquier juez que estábamos actuando de buena fe, preocupados por su bienestar. ¿Con documentos falsificados?, pregunté. ¿Con certificados médicos de una doctora que nunca me examinó? ¿Con declaraciones juradas de vecinos que probablemente ni siquiera existen? Verónica apretó la mandíbula. No puedes probar que sean falsos. Sí puedo, respondí. Francisco ya verificó las firmas. Ya habló con los supuestos vecinos. Ya contactó a la doctora Mariana Esteves, quien negó haber firmado nada. Cada pieza de evidencia que acumularon se está desmoronando. Miguel se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento, dijo con voz quebrada. Yo solo. Necesitábamos el dinero. Tenemos deudas. La tarjeta de crédito, el auto, el préstamo del departamento que perdimos. Pensé que si vendíamos la casa, podríamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo con mi dinero, dije, sintiendo como el corazón se me partía al escucharlo admitirlo. Con el resultado de 30 años de mi vida trabajando hasta que me dolían los huesos. Lo siento, repitió él, pero ahora sonaba más a autocompasión que a arrepentimiento genuino. Miguel, cállate, le ordenó Verónica. No digas nada más. Ella nos está grabando. Ya no importa, respondí. Ya tengo todo lo que necesito. Pero les voy a dar una oportunidad que no se merecen. Una sola.
Tienen 48 horas para empacar sus cosas y salir de mi casa. Si lo hacen tranquilamente, no presentaré cargos penales por intento de fraude. Pueden irse y nunca más volver a hablarme, y yo no los meteré en la cárcel. ¿Y si no nos vamos?, preguntó Verónica con desafío. Entonces Francisco presenta la denuncia penal completa el viernes por la mañana, respondí. Falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida. Verónica, podrías enfrentar hasta 5 años de prisión. Miguel, como cómplice, tal vez menos, pero igual tendrías antecedentes penales. ¿Realmente quieren arriesgarse? Esto es chantaje, siseó Verónica. No, respondí levantándome de la mesa. Esto es justicia. Ustedes intentaron quitarme todo. Yo solo me estoy defendiendo. La diferencia es que yo tengo pruebas reales y ustedes solo tienen mentiras. Salí de la cocina con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba como una hoja. Subí a mi habitación, cerré la puerta, y finalmente dejé que las piernas me fallaran. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Le había plantado cara a mi propio hijo, a la familia que pensé que me amaría incondicionalmente. Escuché gritos en el piso de abajo. Verónica y Miguel discutiendo, culpándose mutuamente. Escuché cuando algo se rompió, probablemente un plato o un vaso lanzado con furia. Escuché sollozos. Escuché más gritos. Luego escuché pasos en las escaleras. Alguien tocó suavemente mi puerta. ¿Abuela? Era Lilia. Abrí la puerta. Mi nieta estaba ahí, con los ojos rojos de llorar, abrazando una almohada contra su pecho. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó con voz pequeña. Por supuesto, mi amor, respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Lilia entró y se sentó en mi cama, en el mismo lugar donde yo me había sentado incontables noches, consolándola cuando era pequeña y tenía pesadillas. Ahora era yo quien necesitaba consuelo. Los escuché, dijo ella en voz baja. Escuché lo que les dijiste. Escuché las grabaciones. Lo siento, susurré. Siento que tengas que ver esto. No, abuela, dijo ella, tomando mi mano. No te disculpes. Hiciste lo correcto. Lo que ellos planeaban era horrible. Me dio tanto miedo cuando me enteré. Pensé que realmente te iban a quitar la casa. Casi lo logran, admití. Si no hubiera escuchado esa conversación aquella noche, si no hubiera actuado rápido, ahora mismo estaría perdiendo todo. Lilia apretó mi mano. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, respondí honestamente. Depende de ellos. Si se van tranquilos, esto termina aquí. Si deciden pelear. Las siguientes 48 horas fueron las más tensas de mi vida. Verónica y Miguel prácticamente no me dirigieron la palabra. Los escuchaba moverse por la casa como fantasmas rabiosos, abriendo y cerrando cajones con fuerza, arrastrando maletas. Verónica pasaba horas al teléfono, susurrando furiosamente con alguien. Probablemente su madre, probablemente su amiga abogada, probablemente cualquiera que quisiera escuchar su versión distorsionada de los hechos. La escuché decir más de una vez: es una vieja cruel que nos está echando a la calle. Después de todo lo que hicimos por ella. Miguel, por su parte, intentó hablar conmigo varias veces. Tocaba mi puerta por las noches, cuando pensaba que yo estaría más vulnerable, más dispuesta a ceder. Mamá, por favor, decía desde el pasillo. Podemos arreglar esto. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Pero yo no habría. No había nada que arreglar. La confianza estaba rota en pedazos tan pequeños que sería imposible volver a pegarlos. La noche antes de que se cumpliera el plazo, Verónica hizo su último intento. Bajé a la cocina por un vaso de agua cerca de las 11, y ella estaba ahí, sentada a oscuras en la mesa, con una copa de vino en la mano. Maristela, dijo cuando me vio. Siéntate. Hablemos como mujeres adultas. No hay nada de qué hablar, respondí, yendo directo al fregadero. Siempre hay algo de qué hablar, insistió ella. Mira, sé que las cosas se salieron de control. Sé que tomé decisiones equivocadas. Pero todo venía de un lugar de preocupación genuina. Me volteé a mirarla. Incluso en la oscuridad, podía ver su expresión. No había arrepentimiento real en sus ojos. Solo estrategia.
Preocupación genuina. Repetí. ¿Llamar a tu amiga doctora para que falsifique un certificado médico era preocupación genuina? ¿Planear vender mi casa sin mi consentimiento era preocupación genuina? Estábamos pensando en el futuro, dijo ella, tomando un sorbo de vino. En tu futuro. No puedes vivir sola para siempre. Maristela. Vas a cumplir 66 años. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie aquí? ¿Qué pasa si olvidas la estufa encendida? ¿Qué pasa si... Tengo 65, la interrumpí. Y mi mente está perfectamente clara. Sé exactamente qué día es, qué hora es, y qué están tratando de hacer ustedes. Ella dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. ¿Sabes cuál es tu problema, Maristela? Que eres incapaz de aceptar ayuda. Eres tan orgullosa, tan terca, que prefieres quedarte sola y amargada antes que admitir que podrías necesitar a alguien. No necesito a gente que quiere robarme, respondí con calma. Necesito a gente que me respete. Y ustedes no me respetan. Nunca lo hicieron. Eso no es cierto, dijo ella, pero su voz carecía de convicción. Verónica, mañana a las 6 de la tarde se cumple el plazo, dije. Si para entonces no se han ido, Francisco presenta los documentos en la fiscalía. No estoy jugando. No estoy negociando. Es mi última palabra. Me miró largo rato, evaluándome, buscando alguna grieta en mi determinación. No la encontró. Vas a morir sola, dijo finalmente, con veneno en cada palabra. Vas a morir en esta casa vacía, sin nadie que te quiera, sin nadie que te cuide, y vas a arrepentirte de haber echado a tu propia familia. Sí, esa es mi familia, respondí, prefiero morir sola. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Esa noche tampoco dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando la calle iluminada por las farolas, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto. Preguntándome si era yo la que estaba siendo cruel. Pero luego recordaba las conversaciones que había grabado. Recordaba la frialdad de la voz de Verónica cuando hablaba de meterme en un asilo. Recordaba cómo Miguel había sentido cuando ella decía que yo ya había tenido mi tiempo. Recordaba todos los desprecios pequeños, todas las humillaciones silenciosas, todos los momentos en que me hicieron sentir que era una carga en mi propia casa. No, no estaba siendo cruel. Estaba siendo justa. El día siguiente amaneció gris y frío. Escuché movimiento en la casa desde temprano. Maletas arrastrándose, cajones cerrándose, voces en murmullos. Me quedé en mi habitación, esperando. Cerca del mediodía, Lilia tocó mi puerta. Abuela, dijo cuando abrí. Papá quiere hablar contigo. Dice que es importante. Dile que no, respondí suavemente. Ya dije todo lo que tenía que decir. Lilia asintió, pero antes de irse, me abrazó fuerte. Te quiero, abuela. Y cuando todo esto termine, quiero seguir viéndote. ¿Puedo? Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que sí, mi amor. Siempre serás bienvenida aquí. Siempre. Ella se fue con lágrimas en los ojos. La escuché bajar las escaleras, escuché voces amortiguadas, escuché más movimiento. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Cada vez que miraba el reloj, parecía que el tiempo se había detenido. 2 de la tarde. 3. 4. A las 5, escuché un auto estacionarse frente a la casa. Miré por la ventana y vi una camioneta de mudanzas. Miguel y Verónica comenzaron a cargar sus cosas. Cajas, maletas, muebles que habían comprado y traído sin mi permiso. Los observé trabajar en silencio. Miguel cargaba las cajas pesadas, con la espalda encorvada, sin mirar hacia la casa. Verónica supervisaba, todavía con esa expresión de superioridad, como si esto fuera una inconveniencia temporal y no una derrota. Lilia salió última, cargando solo una mochila. Se volteó hacia la casa, hacia mi ventana, y me vio observando. Levantó la mano en un pequeño gesto de despedida. Yo hice lo mismo. A las 5:45, la camioneta estaba cargada. Miguel subió al asiento del conductor. Verónica al del pasajero. Lilia atrás. Esperé que el motor arrancara. Esperé que se fueran. Pero entonces Miguel apagó el motor. Lo vi bajar del auto y caminar hacia la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo?
¿Iba a intentar algo en el último minuto? Escuché la puerta principal abrirse. Escuché sus pasos en las escaleras. Escuché cómo se detenía frente a mi puerta. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Sé que no quieres hablar conmigo. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas algo antes de irme». No respondí. Solo escuché. «Tienes razón. En todo. Fuimos codiciosos, fuimos crueles, fuimos egoístas. Verónica me convenció de que era lo mejor, de que tú no te darías cuenta, de que sería fácil. Y yo fui lo suficientemente débil y lo suficientemente idiota como para seguirle el juego. Perdí de vista quién era yo. Perdí de vista quién eras tú. Mi madre. La mujer que sacrificó todo por mí. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no abrí la puerta. «No espero que me perdones», continuó Miguel. «No ahora, tal vez nunca. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Y que tienes razón al echarnos. Merecemos esto y mucho más». Escuché sus pasos alejarse. Escuché la puerta cerrarse. Escuché el motor arrancar. Corrí a la ventana y vi cómo la camioneta se alejaba por la calle, haciéndose más y más pequeña hasta desaparecer en la esquina. Se habían ido. Me dejé caer en la cama y lloré. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por la familia que nunca tuve realmente. Lloré por todos los años que había pasado construyendo algo que otros solo querían destruir para beneficio propio. Pero también lloré de alivio. Porque mi casa volvía a ser mía. Porque había sobrevivido. Porque había peleado y había ganado. Esa noche, caminé por la casa vacía. Cada habitación se sentía diferente sin su presencia. La sala sin el televisor enorme de Verónica. La cocina sin sus ollas y sus especias exóticas. El baño sin sus productos de belleza caros. Todo estaba más vacío, sí, pero también más limpio. Más libre. Fui al estudio de mi esposo y me senté en su vieja silla de cuero. Pasé los dedos por los brazos desgastados, recordando todas las veces que lo había visto sentado ahí, leyendo sus libros, haciendo sus cuentas. Hubiera sabido qué hacer, susurré al vacío. Él siempre sabía qué hacer. Pero el vacío no respondió. Porque estaba sola. Completamente sola en esta casa grande que había defendido con uñas y dientes. ¿Había hecho lo correcto? Pasaron 3 días antes de que Verónica hiciera su siguiente movimiento. 3 días de silencio absoluto en los que yo intentaba acostumbrarme nuevamente a estar sola en mi casa. 3 días en los que caminaba por las habitaciones vacías, sintiendo una mezcla extraña de paz y melancolía. El 4.º día, mi teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos. Llamadas que no contesté. Mensajes de texto de gente que no conocía, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba ayuda, si era verdad lo que estaban diciendo de mí. Fue Francisco quien me llamó para explicarme qué estaba pasando. «Maristela, necesito que te prepares», dijo con voz seria. «Verónica ha iniciado una campaña en redes sociales. Está contando su versión de la historia». «¿Qué versión?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «La versión donde ella es la víctima», respondió él. «Donde tú eres una anciana cruel que echó a su familia a la calle sin razón. Ha publicado fotos, videos. Está ganando seguidores. Algunos medios locales ya la contactaron para entrevistas». Me senté pesadamente en el sofá. Por supuesto que Verónica no se iría tranquilamente. Tenía que hacer un último intento de destruirme, esta vez públicamente. «¿Qué debo hacer?», pregunté. «Por ahora, nada», respondió Francisco. «No respondas, no des declaraciones, no interactúes con ninguno de sus posts. Dejar que se exponga sola. Mientras más hable, más inconsistencias va a mostrar. Y nosotros tenemos todas las pruebas reales». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Esa noche, no pude resistir la curiosidad. Busqué el nombre de Verónica en las redes sociales y encontré su perfil. Lo que vi me dejó sin aliento. Había publicado una foto de ella y Miguel sentados en el borde de una cama, en lo que parecía ser un hotel barato. Los dos se veían cansados, derrotados. El pie de foto decía: «Después de 2 años cuidando de mi suegra con amor y dedicación, nos echó a la calle de un día para otro. Sin explicación. Sin compasión».
Esto es lo que recibimos por intentar ayudar a una mujer que se niega a aceptar que necesita cuidados. Compartiendo nuestra historia para que otros sepan lo que enfrentamos los cuidadores familiares. Tenía más de 5.000 reacciones. Los comentarios eran una mezcla de apoyo a Verónica y gente defendiéndome a mí, aunque ellos no sabían los detalles reales. ¡Qué horror! Los ancianos pueden ser tan ingratos. Hay algo raro en esta historia. Nadie echa a su familia sin razón. Mi abuela era igual. La demencia los pone agresivos. Deberían demandarla por abandono de adultos vulnerables. Seguí bajando. Había más posts. Videos de Verónica llorando frente a la cámara, hablando de cómo había dejado su trabajo para cuidarme. Cómo había soportado mis episodios de ira y mi comportamiento errático. Como Miguel estaba devastado por tener que elegir entre su esposa y su madre. Todo era mentira. Todo era manipulación perfectamente orquestada. Pero lo que más me dolió fue ver que algunas personas que yo conocía, vecinos, conocidos de la iglesia, estaban comentando con mensajes de apoyo para Verónica. Gente que me había conocido por años, que sabía qué clase de persona era yo, ahora creía esta versión distorsionada de los hechos. Cerré la aplicación con manos temblorosas. No podía seguir mirando. No podía seguir leyendo cómo me pintaban como un monstruo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, preguntándome si había cometido un error al no dejar que Francisco presentara los cargos desde el principio. Al día siguiente, las cosas empeoraron. 2 reporteros tocaron mi puerta, preguntando si quería dar mi versión de los hechos. Una cámara de televisión estaba estacionada frente a mi casa. Vecinos curiosos pasaban caminando más lento de lo normal, mirando. No abrí la puerta. No respondí a nadie. Llamé a Francisco. Esto se está saliendo de control, le dije. Hay reporteros afuera de mi casa. Lo sé, respondió él. Ya vi las publicaciones. Maristela, creo que es momento de actuar. Voy a preparar una declaración legal con todas las pruebas que tenemos. Voy a enviarla a los medios que la están entrevistando. Y voy a proceder con la denuncia penal. ¿Estás seguro?, pregunté. Completamente. Ella cruzó la línea. Esto ya no es solo un asunto familiar. Es difamación pública. Y tenemos todas las pruebas para demostrarlo. Francisco trabajó rápido. En 24 horas, había preparado un documento de 15 páginas con evidencia irrefutable. Grabaciones de audio con transcripciones. Fotografías de los documentos falsos. El certificado médico auténtico del Dr. Campos. Declaraciones juradas de vecinos reales que confirmaban que yo estaba perfectamente bien y que Verónica había intentado presionarlos para que firmaran declaraciones falsas. Lo envió a cada medio que había publicado la historia de Verónica. Lo envió a la fiscalía. Lo publicó en un comunicado de prensa oficial. La reacción fue inmediata. Las entrevistas programadas con Verónica fueron canceladas. Los artículos de noticias fueron actualizados con la frase desarrollando y luego con correcciones completas. Las redes sociales de Verónica se llenaron de comentarios muy diferentes. Mentiste sobre todo. Intentaste robarle a una anciana. Eres despreciable. Espero que vayas a la cárcel. ¡Qué vergüenza! Usar las redes sociales para victimizarte cuando eras tú la abusadora. Vi cómo su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba en cuestión de horas. Vi cómo la gente que la había apoyado ahora pedía disculpas por haber sido engañada. Verónica intentó defenderse. Publicó más videos, esta vez más desesperados, afirmando que las grabaciones estaban editadas, que los documentos eran fabricados, que todo era una conspiración en mi contra. Pero nadie le creía. No cuando Francisco había proporcionado evidencia verificable. No cuando el Dr. Campos dio una entrevista confirmando que me había examinado y que estaba en perfectas condiciones mentales. No cuando 3 vecinos aparecieron en las noticias contando cómo Verónica los había presionado para que mintieran sobre mí. Una semana después del inicio de su campaña mediática, Verónica borró todas sus publicaciones. Cerró sus cuentas de redes sociales. Desapareció del mapa digital completamente. Pero el daño legal ya estaba hecho. La Fiscalía había abierto una investigación formal por intento de fraude y falsificación de documentos.
Un juez había emitido una orden de restricción temporal prohibiéndole a Verónica acercarse a mí o a mi propiedad. Francisco me llamó una tarde con noticias. Verónica quiere negociar, dijo. Su abogado me contactó. Está dispuesta a firmar un acuerdo donde admite los hechos y renuncia a cualquier reclamación futura sobre tu propiedad o bienes, a cambio de que retires la denuncia penal. ¿Y Miguel? Pregunté. Miguel también firmará. Él está devastado, según me dijeron. No está manejando bien nada de esto. Sentí una punzada en el pecho al escuchar eso. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. A pesar de todo lo que había hecho, una parte de mí todavía quería protegerlo. ¿Qué me recomiendas?, pregunté a Francisco. Él suspiró. Legalmente, tienes un caso sólido. Podrías proceder y probablemente ganarías. Verónica enfrentaría cargos criminales, posiblemente tiempo en prisión. Miguel también tendría consecuencias, aunque menores. Pero tienes que preguntarte qué quieres realmente. ¿Justicia legal? ¿O paz? Paz, respondí después de un largo silencio. Quiero paz. Entonces acepta el acuerdo, dijo Francisco. Haz que firmen todo legalmente, que quede registrado que intentaron defraudarte, y luego cierra este capítulo de tu vida. Y eso fue lo que hice. 2 semanas después, estaba sentada en la oficina de Francisco, frente a Miguel y Verónica. Había un notario presente, junto con el abogado de ellos. Sobre la mesa había un documento de 10 páginas que detallaba exactamente lo que habían intentado hacer y lo que estaban renunciando. Verónica ni siquiera me miró. Firmó los papeles con rabia contenida, con trazos bruscos que casi rasgaban el papel. Miguel, en cambio, me miró directamente cuando firmó. Sus ojos estaban rojos, su rostro demacrado. Se veía años más viejo que la última vez que lo había visto. Lo siento, mamá, susurró mientras deslizaba el documento firmado a través de la mesa. No respondí. No había nada que decir. Las disculpas no deshacían el daño. No borraban la traición. Firmé mi parte del acuerdo. El notario certificó todo. Francisco guardó las copias en su portafolio. Y así, simplemente así, terminó. Salí de esa oficina con una sensación extraña en el pecho. No era triunfo. No era alivio completo. Era algo más cercano a la resignación. Había ganado la batalla legal, había protegido mi casa y mi patrimonio, pero había perdido a mi hijo en el proceso. O tal vez nunca lo había tenido realmente. Tal vez el Miguel que yo recordaba, el niño que abrazaba mis piernas cuando tenía miedo, el joven que lloraba en mi hombro cuando su padre murió, ese Miguel había desaparecido hacía mucho tiempo y yo solo había estado aferrada a un fantasma. Los primeros días después del acuerdo fueron los más silenciosos de mi vida. La casa parecía más grande que nunca. Cada habitación era un eco de voces que ya no estaban. La cocina donde Verónica había preparado esos desayunos envenenados de falsa amabilidad. La sala donde Miguel se sentaba con su teléfono, ignorándome. El cuarto de huéspedes donde habían dormido mientras planeaban robarme. Limpié cada espacio meticulosamente. Lavé las cortinas que Verónica había cambiado y volví a colgar las mías, esas de flores que mi esposo me había regalado y que había rescatado del garaje. Reorganicé la cocina a mi manera. Saqué del garaje los cuadros de mis viajes y los volví a colgar en las paredes. Poco a poco, la casa volvió a ser mía. Realmente mía. Una tarde de sábado, 3 semanas después de todo, escuché el timbre. Mi corazón se aceleró. ¿Serían ellos? ¿Habrían venido a pesar de la orden de restricción? Miré por la mirilla y vi a Lilia parada en el porche, con una mochila pequeña colgada al hombro y una expresión nerviosa en el rostro. Abrí la puerta inmediatamente. «Abuela», dijo ella, con voz temblorosa. «Sé que tal vez no debería estar aquí. Sé que hay una orden de restricción contra mamá y papá. Pero yo no estoy incluida en esa orden, ¿verdad? Porque realmente necesito verte». «No, mi amor», respondí, sintiendo como se me llenaban los ojos de lágrimas. «Tú nunca estuviste incluida. Tú siempre eres bienvenida aquí». Ella soltó un sollozo y se lanzó a mis brazos. La abracé fuerte, esta niña que había tenido el valor de mantenerse al margen de los planes de sus padres, esta niña que había elegido la honestidad cuando hubiera sido más fácil tomar el camino de la complicidad. Entramos a la casa y preparé té,
como solía hacer cuando ella era pequeña y venía a visitarme. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde tantas veces habíamos hecho tareas juntas, donde le había enseñado a hacer galletas, donde habíamos compartido secretos. ¿Cómo están?, pregunté finalmente, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Lilia removió el té con la cucharita, mirando el líquido como si contuviera todas las respuestas del universo. Mal, respondió honestamente. Papá está avergonzado. Perdió su trabajo cuando su jefe se enteró de todo el escándalo en las redes sociales. Mamá está furiosa todo el tiempo. Están viviendo en el departamento de la abuela materna, y ella no los deja olvidar que están ahí por su caridad. Ironía, murmuré. Total, asintió Lilia. Mamá ahora sabe exactamente cómo te sentiste cuando ellos vivían aquí. Pero no creo que haya aprendido nada. Sigue culpándote a ti de todo. Dice que exageraste, que podrían haber llegado a un acuerdo. No había acuerdo posible, dije. Ellos querían quitarme todo. Yo solo quería que respetaran lo que era mío. Lo sé, abuela. Y aunque me duele ver a papá así, sé que hiciste lo correcto. Ellos se lo buscaron. Pasamos la tarde juntas. Le mostré cómo había vuelto a decorar la casa, cómo había plantado nuevas flores en el jardín, cómo había convertido el cuarto de huéspedes en un pequeño estudio de arte, algo que siempre había querido hacer pero nunca me había atrevido. ¿Puedo venir los fines de semana?, preguntó Lilia antes de irse. Si quieres. Claro. Sé que tal vez necesites espacio, que todo esto ha sido difícil. Me encantaría que vinieras, respondí, tomando su rostro entre mis manos. Eres lo único bueno que salió de todo esto. El recordatorio de que no todo está perdido. Lilia comenzó a visitarme cada sábado. Traía su tarea, sus libros, a veces sus amigas. Llenaba la casa con risas juveniles, con música, con vida. Me contaba sobre la escuela, sobre sus sueños de ir a la universidad, sobre el chico que le gustaba pero que no se atrevía a invitarla a salir. Y yo la escuchaba, agradecida de tener a alguien con quien compartir este espacio que había defendido con tanta ferocidad. Los meses pasaron. El verano se convirtió en otoño. Las hojas del árbol en mi jardín comenzaron a caer, creando una alfombra dorada en el pasto que nunca me molestaba en barrer porque me parecía hermosa. Una tarde de octubre, mientras regaba las plantas del porche, vi un auto detenerse frente a mi casa. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Miguel salir del asiento del conductor. Se veía diferente. Más delgado, con más canas, con los hombros encorvados como si cargara el peso del mundo. Caminó lentamente hacia mi jardín, deteniéndose en la cerca. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Dejé la regadera en el suelo. «Miguel», respondí, manteniendo la distancia. «Sé que no debería estar aquí», dijo rápidamente. «Sé que hay una orden de restricción. Pero expira mañana. Y necesitaba verte. Necesitaba hablar contigo cara a cara. ¿Verónica sabe que estás aquí?», pregunté. «Verónica y yo nos separamos», respondió él, mirando al suelo. «Hace 2 meses. No podíamos seguir juntos después de todo lo que pasó. Ella sigue culpándote. Yo me culpo a mí mismo». No supe qué decir. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al saber que su matrimonio había colapsado. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño que había sido, sentía tristeza. «Lo siento, mamá», continuó Miguel, y esta vez su voz se quebró. «Siento todo. Siento haber sido tan débil, tan codicioso, tan estúpido. Siento haber elegido el dinero sobre ti. Siento haber permitido que Verónica me convenciera de que estábamos haciendo lo correcto. Perdí mi trabajo, perdí mi matrimonio, perdí mi dignidad. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti». Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Él ni siquiera intentaba esconderlas. «No espero que me perdones», dijo. «No espero que volvamos a ser lo que éramos. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que me arrepiento. Que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes». Me quedé ahí, parada en mi jardín, mirando a este hombre que era mi hijo pero que también era un extraño. Quería abrazarlo. Quería decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero no podía. No todavía. Tal vez nunca. «Aprecio que hayas venido», dije finalmente,
eligiendo mis palabras con cuidado. Aprecio la disculpa, pero necesito tiempo, Miguel. Mucho tiempo. Lo que hiciste, lo que intentaron hacerme, no se borra con unas palabras. Lo entiendo, asintió él, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Solo quería que supieras que lo siento. Y que si algún día, tal vez en años, puedes encontrar en tu corazón un poco de perdón, yo estaré esperando. Se dio la vuelta para irse, pero lo detuve. Miguel. Llamé. Él se volteó. Lilia viene a verme los sábados. Si quieres, si ella está de acuerdo, tal vez podrías venir también algún día. Solo a tomar café. Solo a hablar. No prometo nada, pero podríamos intentarlo. Vi cómo su rostro se iluminaba con algo parecido a la esperanza. ¿De verdad? De verdad, respondí. Pero lentamente. Y con honestidad. Sin más mentiras. Sin más manipulaciones. Sin más mentiras, prometió. Gracias, mamá. Gracias. Lo vi alejarse en su auto, y algo en mi pecho se aflojó ligeramente. No era perdón completo. No era reconciliación total. Pero era un comienzo. Una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. Esa noche, me senté en mi sillón favorito, el que había estado en esta sala por 20 años, el que Verónica había querido reemplazar porque era demasiado viejo. Preparé una taza de té de manzanilla. Puse música suave en el estéreo. Miré alrededor de mi casa. Las paredes que había pintado. Los muebles que había elegido. Los recuerdos que había creado. Todo seguía siendo mío. Nadie me lo había quitado. Había peleado. Había ganado. Había sobrevivido. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había perdido a mi hijo por un tiempo y tal vez para siempre, había ganado algo más valioso. Había ganado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Ya no era invisible. Ya no era la vieja que podían manipular y descartar. Era Maristela Morales, una mujer de 65 años que había demostrado que la edad no es debilidad y que subestimar a las mujeres mayores es un error que se paga caro. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma del té, el sonido de la música, la suavidad del cojín contra mi espalda. Todo era mío. Todo era paz. Había vencido en el silencio. Había protegido lo que era mío sin gritos, sin violencia, solo con estrategia, con evidencia, con la verdad. Y nunca, nunca más, permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña en mi propia casa. Abrí los ojos y miré la foto enmarcada de mi esposo en la repisa. Sonreí. Lo logré. Susurré. Defendí lo nuestro. Defendí nuestra casa. Y en el silencio de mi hogar recuperado, sentí que él me sonreía de vuelta.